Nos cuentan que las sirenas son seres mitológicos originarios de fábulas de la antigua Grecia. Sin embargo, existen testimonios de personas que afirman haber tenido encuentros con estas entidades. Las sirenas, junto con otras criaturas acuáticas, han habitado las profundidades del océano desde el principio de la creación del mundo y de la humanidad. Se dice que habitan en lugares donde conviven con otras especies submarinas e incluso algunas provendrían de otros sistemas solares. Lo más impactante, aunque poco conocido, es lo que la Biblia y textos apócrifos, como el libro de Enoc, nos dicen sobre las sirenas. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Las sirenas tienen su origen en la mitología antigua, particularmente en la cultura griega. Originalmente, no eran criaturas con colas de pez, sino híbridos de mujer y ave. Estas primeras sirenas eran descritas como seres alados con rostros y torsos femeninos, conocidas por su canto seductor que llevaba a los marineros a la perdición. Aparecen en textos clásicos como la Odisea de Homero, donde Ulises enfrenta el peligro de sus canciones mortales. Con el paso del tiempo, las sirenas evolucionaron en la iconografía y la imaginación popular, transformándose en la imagen que conocemos hoy, mujeres con torso humano y cola de pez. Esta transformación se debe a la influencia de diversas culturas, incluida la celta, y fue popularizada en la Edad Media, cuando las criaturas marinas adquirieron mayor protagonismo en leyendas y tradiciones europeas. En Jeremías 50 horas y 39 minutos se lee: por eso habitarán espectros en las islas, y las hijas de las sirenas habitarán allí. Isaías 13:22 profetiza la destrucción de Babilonia, afirmando: y entre las ruinas de sus palacios resonarán los ecos de los búhos, y en aquellos lugares, consagrados al deleite, cantarán las sirenas. La isla de Capri está cargada de mitología y leyendas. Según las narraciones de Homero, es en esta isla donde se ocultan las sirenas. Los lugareños también aseguran que, en algún momento, este fue su refugio legendario y que su música hechizó a marineros, llevándolos a la perdición y haciendo que encallaran sus barcos en los arrecifes. La referencia más famosa a estas criaturas se encuentra en el canto 12 de la Odisea de Homero. Luego de una larga estancia en el palacio de Circe, Ulises emprende el camino de regreso a Ítaca. Antes de dejarlo partir, la diosa le adelanta algunas de las aventuras que enfrentará, siendo la primera el encuentro con las sirenas. A lo largo de la historia, las sirenas han simbolizado la peligrosa tentación encarnada por mujeres, un tema recurrente en el arte cristiano medieval. Sin embargo, en el siglo XVII, algunos escritores jesuitas empezaron a afirmar su existencia real. Cornelius, por ejemplo, decía: la mirada de la mujer es como la del basilisco, su voz como la de la sirena que encanta, y su belleza priva de la razón. Antonio de Lorea y Atanasio Kircher sugirieron que las sirenas incluso aparecieron a bordo del arca de Noé. Otros aseguran que las sirenas eran pecadoras que lograron sobrevivir al diluvio. Cristóbal Colón, en el diario de su primer viaje, afirmó haber visto sirenas en el Nuevo Mundo, aunque él creía que se encontraba en Asia. Según la transcripción de Bartolomé de las Casas, Colón escribió: ayer, el almirante, yendo al río del Oro, vio 3 sirenas que se elevaron sobre el mar, pero no eran tan hermosas como se las pinta, tenían algo de forma humana en el rostro. Colón también mencionó haber visto sirenas anteriormente en Guinea, en la costa de la Manigueta. Quiero tomar un momento para recordarte que, si como yo, crees que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. El libro de Enoc dice que, al ver el caos y la destrucción que había caído sobre el mundo que había creado, Dios envió a sus arcángeles a capturar a los ángeles caídos. Los encadenó en el infierno y tomó a las mujeres que se habían unido a ellos, convirtiéndolas en sirenas. Así lo narra el texto. En cuanto a las mujeres que sedujeron a los ángeles, serán transformadas en sirenas. Este es, posiblemente, el primer uso registrado de la palabra sirena en la historia de la humanidad. Sobre si son buenas o malas, no se explica,
pero lo que está claro es que son malditas, convertidas en monstruos. Tras esto, Dios provocó el diluvio universal para purificar la tierra de los pecadores y de los gigantes. Es curioso que, en Wikipedia, no se mencione el libro de Enoc y que se describa a las sirenas únicamente como seres mitológicos que forman parte del folclore y de las leyendas populares, cuando su origen está claramente explicado en antiguos textos. En el Antiguo Testamento se mencionan criaturas del mar que algunos estudiosos han relacionado con leyendas o mitos de seres monstruosos. Uno de los términos más usados es Tannin, que se traduce como monstruo marino o serpiente gigante. Estos Tannin son mencionados en textos como Isaías 27:1, donde se habla de la destrucción de Leviatán, un monstruo marino. Aunque no son equivalentes a las sirenas, muestran cómo la Biblia reconoce la existencia de criaturas marinas míticas o misteriosas que habitaban el imaginario de las culturas circundantes. El Leviatán, mencionado en libros como el de Job 41 y en los Salmos, es otra criatura marina descrita con características terroríficas. En algunas interpretaciones medievales, estas descripciones de monstruos del mar fueron asociadas con criaturas híbridas como las sirenas, ya que se entendía que el mar ocultaba criaturas extrañas y peligrosas. Sin embargo, el Leviatán es más bien un dragón marino o una serpiente gigante y no una figura femenina. Muchos de los relatos que aparecen en la Biblia, el libro de Enoc y otros textos, parecen tener una explicación desde una interpretación simbólica. Sin embargo, esto no es del todo correcto, ya que narran de manera literal lo que ocurrió. El motivo exacto de por qué la Iglesia oculta y confunde ciertos temas sigue siendo un misterio, pero la realidad es que las sirenas existieron, y quién sabe si aún siguen existiendo. Aparecen en numerosos mapas antiguos, y son muchos los testimonios que afirman su existencia. Todo está escondido, solo hay que descubrirlo. Hay incontables representaciones de sirenas en iglesias de todo el mundo. Tenemos leyendas sobre estas entidades en todo el planeta. Como he mencionado en otras ocasiones, las leyendas y mitologías tienen una base real, que con el tiempo se ha distorsionado hasta parecer fantasía. En Oriente Medio, las primeras historias conocidas sobre sirenas datan de antes del año 1000 a.C. El motivo de representarlas con cuerpo de pez se origina en la leyenda contada por Diodoro. En ella, Seto ofendió a Venus, quien inspiró en ella un amor insano por un pastor. De esa unión nació una niña, Semiramis, quien llegaría a ser reina de Babilonia. Después de dar a luz, llena de ira, Seto abandonó a su hija y ordenó la muerte del hombre que amaba. Al intentar suicidarse arrojándose al agua, los dioses lo impidieron, dándole su forma anfibia. Esta diosa, Seto, es muy similar a Atargatis, la diosa siria con forma de sirena, a quien los peces estaban consagrados. En los templos dedicados a Atargatis, que contaban con grandes estanques, los sacerdotes vendían licencias de pesca a los marineros. En los pueblos eslavos encontramos a las rusalcas, la contraparte eslava de las sirenas y las náyades griegas. En las islas británicas, las sirenas se consideraban presagios de mala suerte, capaces de nadar en aguas dulces y ahogar a sus víctimas, haciéndoles creer que se trataba de personas en peligro. En algunas ocasiones, las sirenas podían curar enfermedades. En Gales, la historia de Daud es conocida, la princesa de Caer, cuya ciudad fue tragada por el mar debido a sus pecados. Cuando su padre huía, ella cayó al agua y se transformó en sirena. En algunos salmos, especialmente el Salmo 74, 13-14, también se hace referencia a monstruos marinos que algunos interpretaron posteriormente como sirenas u otras criaturas híbridas. A lo largo de la historia cristiana, los teólogos medievales y los intérpretes bíblicos añadieron elementos de su propio contexto cultural al leer la Biblia, lo que llevó a interpretaciones que incluían seres mitológicos. En Irlanda, las sirenas son conocidas como merrows. En la mitología escocesa, existe la figura de la Selkie, o doncella de las olas. En la antigua China, las sirenas eran descritas como criaturas cuyas lágrimas se convertían en perlas. Además, podían tejer un material muy valioso, que era ligero,
hermoso y transparente. También tenemos la figura de Oans, un semidios mitad pez y mitad humano, creado por Enki. Oans apareció en la cultura sumeria, caldea y babilónica. Se dice que surgió del Golfo Pérsico y enseñó a los humanos conocimientos como matemáticas, arquitectura y buenos modales. Los babilonios lo identificaban con el dios Ea, o Enki. Según Beroso, bajo el reinado de Dajos, alrededor del año 2780 a.C., aparecieron otros seres anfibios llamados Annedoti, mezcla de humano y pez. Más tarde, en el 2450 a.C., bajo el reinado de Enmeduranna, apareció el último de estos seres, conocido como Odakon. Aunque no hay evidencia directa de que las sirenas se mencionen en la Biblia, su origen y desarrollo en la cultura occidental están profundamente ligados a la interacción entre mitología, religión y arte. Desde su aparición en la mitología griega hasta su reinterpretación en la Edad Media cristiana, las sirenas han sido vistas como símbolos de tentación y peligro, tanto en el mar como en la vida espiritual. La influencia de estos mitos en la interpretación de textos bíblicos y su representación en el arte cristiano medieval muestra cómo las historias populares pueden integrarse en el pensamiento religioso, incluso cuando no tienen una base textual directa en las escrituras. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.